Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros vía internet la doctora en Historia, especialista en educación, y es docente en la UBA también. Se llama Romina De Luca. Romina, buenas noches, bienvenida al programa. Gracias por estar en contacto con nosotros. No, bueno, buenas noches para vos y la audiencia. Gracias a ustedes por ponerse en contacto. Bueno, naturalmente que el tema es la educación y las semanas anteriores se conocieron los resultados de la prueba Aprender que se hizo el año pasado a los chicos de tercer grado. Uno de los datos que nos llamó mucho la atención periodísticamente, pero también en los ámbitos políticos y hasta familiares, diría, es el resultado, porque a veces en Santa Fe uno se sobrevalora o piensa que las cosas están mejor de lo que después se ven. Y lo que dolió mucho en Santa Fe es enterarnos que los chicos en tercer grado prácticamente no entienden lo que leen, no comprenden Ujú. textos. Y que encima, en el ranking de todas las provincias, comparativamente hablando, hay una sola que es peor que nosotros, que es Chaco, y después viene Santa Fe. Ahora, vos venís trabajando en esto de la educación desde hace muchos años y conocés los contenidos y conocés lo que se preguntó, lo que se hizo, el trabajo en esta prueba Aprender. ¿Y cuál es la evaluación prima facie que se puede hacer con respecto a estos resultados? Bueno, en primer lugar, lo que me parece importante destacar tiene que ver con que estas pruebas forman parte de lo que es la campaña nacional de alfabetización y fueron tomadas a chicas y chicos de tercer grado. ¿Qué implica que evalúan a los chicos de tercer grado? Bueno, es el grado fin de lo que es el ciclo básico de la primaria y de alguna manera lo que intentan medir es cuáles son las competencias lectoras que tienen nuestras y nuestros estudiantes, ¿no? Como vos bien decías, a Santa Fe, digamos, no le fue muy bien, pero a mí lo que me parece importante destacar es que cuando uno mira la evolución de las distintas pruebas, que en general, tanto el Operativo Nacional de Evaluación en la década de los 90 como las Aprender del 2016 para acá, es la misma prueba que cambia de nombre, en realidad vienen mostrando a lo largo del tiempo que hay una realidad que está consolidada en la escuela argentina, que es que, digamos, puede variar ligeramente, pero entre un cuarto y te diría más cerca de un tercio de las y los estudiantes tienen un nivel de comprensión lectora básico al terminar la escuela primaria. Como vos bien decías, cuando uno mira hasta nivel 2. Ahora, si quieren, contamos algunos detalles, digamos, de estas pruebas, muestran que la provincia de Santa Fe tiene aproximadamente un 36% de sus estudiantes que tienen un nivel de comprensión lectora básico, ¿no? Y este dato en realidad es coincidente con lo que viene mostrando la provincia en las últimas pruebas a aprender, por dar un ejemplo, las aprender del año 2022 y 2023 mostraban que las chicas y los chicos de la provincia, cerca de también un 36% se ubicaba en un nivel de comprensión lectora básica, ¿no? La particularidad tal vez que tienen estas pruebas y que hay que destacarlo, tiene que ver con de alguna manera no van a ser, no son comparables con pruebas anteriores. Y esto quiero decir, no porque necesariamente no hubiera pruebas que se les tomaran a nuestros estudiantes en tercer grado, las Aprender del 2016 así lo hicieron, ¿sí? Pero las pruebas del 2016 eran muestrales, es decir, no evaluaban Ah, a todos los estudiantes, estas son censales, es decir, tomaron a todas las chicas y chicos de tercer grado y los sometieron a una evaluación. Pero lo más importante para señalar que no son comparables, pero que a su vez me parece que nos permiten pensar que el escenario que tenemos en materia de lectocomprensión de las y los estudiantes es más grave, es que hubo un cambio en el instrumento de evaluación. Y comparativamente en relación a las Aprender del 2016, estas pruebas, y así lo explicita el documento, no es algo que estamos infiriendo, que le estamos buscando la quinta pata al gato, ¿no? Tiene que ver con que en general se evaluaron con textos
más cortos, en general son textos medios y cortos, los que se tomaron en el año 2016 eran textos más largos, y así lo dice el instrumento, y además algo que aparece es que hubo una gran apoyatura a partir de imágenes, ¿no? Y a nivel nacional, de hecho, estas pruebas revisan un poco la escala, en lugar de establecer 4 categorías, establecen 6 en términos de pericias, ¿sí? Y hay una categoría nueva que se llama lector incipiente, que en todo el país casi 1 de cada 10 estudiantes es un lector incipiente. ¿Y qué implica ser un lector incipiente? Que apenas identifica algunas palabras con apoyatura de imágenes, ¿no? Ujú. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es si implica en tercer grado apenas identificar algunas palabras con apoyatura de imágenes, si eso podemos hablar de que hay un proceso de alfabetización, ¿no? Y en general, hasta la mitad de los indicadores, digamos, tenemos lector incipiente y después tenemos 5 niveles, ¿sí? Les diría hasta nivel 2, el grado de comprensión lectora es un grado de comprensión lectora muy elemental, es decir, digamos, se puede localizar, identificar información que aparezca de forma reiterativa a lo largo de los textos, y en general no hay una lectura comprensiva, no pueden hacerse inferencias. Entonces estamos hablando de un nivel de lectura muy, muy básico. Entonces, ¿qué nos muestran las pruebas en relación a este escenario? Bueno, para la provincia de Santa Fe, que un 36% de las y los estudiantes tienen este nivel de comprensión lectora al llegar a tercer grado, es decir, a la mitad de la escuela primaria, ¿no? Y pensaba, a propósito de otra serie de campañas que ha hecho la provincia, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, la discusión en torno a los incentivos salariales para los docentes, eliminar el ausentismo, y en general lo que vemos, ¿no? Es que toda esa serie de políticas que implican indicar a la docencia como si fuéramos las responsables de estos problemas, en realidad no han producido mejores resultados. Y lo digo sobre todo porque en realidad cuando uno mira la evolución de los indicadores, o sea, este problema está consolidado hace décadas, y en realidad lo que vemos es que es producto también de la misma política educativa que ha sostenido a lo largo de distintos años, a lo largo a través de distintos gobiernos, distintos signos políticos, ¿sí? Que hay que sostener las trayectorias educativas sin mirar tanto cuáles son las pericias que obtienen las chicas y los chicos a lo largo de ese recorrido, ¿no? Y además, el otro aspecto que me parece importante también señalar tiene que ver con que nosotros estamos hablando de resultados globales que son preocupantes, ¿sí? Que 36 de cada 100 chicas y chicos en la provincia de Santa Fe, 30 en todo el país, tengan un nivel de lectura básico, ¿sí? Muy superficial. Esto nos habla de un problema muy serio, pero a su vez cuando uno mira este mismo problema por nivel socioeconómico de las familias, o sea, es decir, intenta pensar las posiciones estructurales de las chicas y de los chicos, encontramos sí que a nivel global ese número, que es un 30% para todo el país, pasa a ser un 45% de las chicas y de los chicos que tienen nivel de comprensión básico, cuando hablamos del nivel socioeconómico bajo, y otro 44,8, es decir, casi un 45% de nivel socioeconómico medio bajo, ¿no? Y Ujú. cuando lo miramos por nivel socioeconómico medio, que esto está medido por ingresos, y en general la forma de medir los ingresos, podemos decir que eh, bueno, ganar 1,5 millones de pesos, sí, que es la canasta de pobreza, eso ya te coloca para el INDEC en el quintil más alto de ingresos de la población, ¿no? Que es un 10%. Bueno, estamos hablando de casi un tercio de las chicas y de los chicos. Entonces acá hay un elemento que tiene que ver con la realidad material de las familias que incide en esas trayectorias educativas. Esto se ve por el nivel también cultural de la madre, ¿no? Y pensaba en los datos de la provincia, acá las pruebas a aprender del 2022-2023 mostraban que casi un 37% de las mamás, que son las principales acompañantes pedagógicas de los chicos y de los chicos, no terminaron, digamos, la escuela secundaria, ¿no? Que Qué buen desde el dato 2006 ese. eso
es Que- obligatoria en nuestro país, y sí. cuando miramos el capital cultural de las familias, no solo medido en términos de datos educativos, de trayectorias educativas, sino también de si tienen libros o no tienen libros en los hogares, si encontramos que 3 de cada 10 chicos en todo el país si no tienen ningún libro en su hogar, ningún libro de texto, y 47 de cada 100 tienen menos de 20 libros, ¿no? Pensemos lo que son 20 libros, es una biblioteca, Bien. diría, casi escolar, o sea, batada, digamos, a lo escolar. Y esto lo menciono porque eh, ya sabemos, ¿sí? Y es más, es una corriente, les diría, casi mundial que está atravesando, digamos, las discusiones en términos de la alfabetización en el país, que la lectura con libros físicos, ¿sí? Es necesaria y elemental, y no es lo mismo leer en pantallas que leer en libros físicos, ¿no? Y fíjate los números que dijimos, casi, ¿sí? 77 de cada 100 chicas y chicos tienen o no tienen libros en sus casas o tienen menos de 20 libros en sus hogares, ¿no? Entonces, ahí es también importante para poder pensar, bueno, cómo esas condiciones de vida de la población inciden en las trayectorias educativas. Y Ahora, Romina, esto, a sí, su y la pregunta que me surge ahora es, ¿en cuánto puede haber influido la pandemia en este caso? Porque la educación o el dictado de clase fue muy irregular. De hecho, Ujú. en algunos segmentos sociales sí tuvieron un trato con el docente más frecuente y en otros muy esporádico. ¿En cuánto puede haber influido eso en estos resultados? Mira, en general yo siempre suelo decir que la pandemia fue de alguna manera un catalizador que terminó de consolidar y de agravar tendencias que eran previas en el sistema educativo, ¿no? Claro Ajá. está que la interrupción de la escolaridad, y pensá que en general en muchas jurisdicciones, ¿sí? Tenemos el año 2020 que, digamos, que el poder continuar en el sistema educativo, es decir, sostener la trayectoria, tenía que ver con si vos tenías o no tenías internet en tu hogar, con las Bien. desigualdades que hay en términos de conectividad en nuestro país, si tenés o no tenés dispositivos, ¿no? En general los celulares y el WhatsApp fueron como los principales instrumentos que se utilizaron en la pandemia, y de nuevo, ¿no? En general, las familias que acompañaban esas trayectorias, bueno, eran estas mamás de las cuales te di estos datos de sus propias trayectorias educativas, ¿no? Es decir, bueno, pensá en las dificultades que tiene una madre para acompañar durante la pandemia, si tiene casi el mismo nivel educativo que su hija y su hijo, además de que alfabetizar es una tarea muy, muy, muy compleja. Pero quiero decir, la pandemia agravó, y sobre todo por la consolidación también de determinados aspectos en la política educativa que estaban presentes en la etapa anterior. Pensá la eliminación, sobre todo en secundaria, ¿sí? La promoción automática, la eliminación de las previas. De hecho, Santa Fe en esto fue, digamos, una provincia muy extrema, ¿no? Y yo siempre digo que en términos de la política educativa, acá no hay condonación de deuda. Si vos no aprendiste algo en tiempo y forma, en el momento en el cual lo debías aprender, es muy difícil que luego puedas, digamos, complementar esto, y sobre todo en lo que refiere a la alfabetización, bueno, está demostrado que la alfabetización tiene que darse en determinado momento del desarrollo sociocognitivo de las chicas y de los chicos. Entonces, efectivamente, la pandemia incide agravando problemas, pero cuando miramos las pruebas a aprender de la provincia, ¿no? Las pruebas a aprender, las pruebas ONE, en realidad de todo el país. O sea, a ver, lo que nosotros podemos decir es que nuestras chicas y nuestros chicos venían con problemas muy serios en términos de lectocomprensión y también de capacidades matemáticas. Pensá que en todo el país más del 70% de las chicas y de los chicos al terminar la escuela secundaria no tienen competencias básicas en materia de conocimientos matemáticos, ¿no? Y estamos en el mismo tercio en términos de comprensión lectora, acorde a la edad. Entonces, en realidad, los problemas eran preexistentes. La pandemia los agravó en términos de lo que vos planteabas, la discontinuidad de la trayectoria escolar, y también por la agudización de políticas previas que tenían que ver con los bloques pedagógicos. Pensá que el bloque pedagógico primer grado, segundo grado, que era la alfabetización, sí, desde el 2010,
primer grado no se repite, digamos, y se considera como un bloque, y entonces después nos extrañamos de por qué las chicas y los chicos llegan a tercer grado en donde 1 de cada 10 en todo el país no tiene, digamos, no está alfabetizado, porque identificar palabras no es estar alfabetizado, ¿no? Y entonces esto obviamente en la pandemia se agravó, pero tenemos casi un cuarto, un tercio de las chicas y de los chicos que ya venían con problemas previos a la pandemia, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hay que pensar es mm, qué muestran estos resultados a nivel más general. Y algo que yo pensaba a propósito de todas las discusiones que se fueron dando, ¿no? A propósito de los indicadores en términos del promedio del país, es que si uno los observa, y por eso mencionaba antes la posición socioeconómica de las familias, los problemas de lectocomprensión de nuestros estudiantes en realidad tienden a coincidir con los volúmenes de pobreza en nuestro país, ¿no? Ujú. Y es más, cuando observamos los datos a nivel jurisdiccional, tenemos ciertas curiosidades, se está hablando de los buenos resultados de Formosa, ¿no? Que le fue mejor en términos de resultados que inclusive a la ciudad más rica del país, la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Y de hecho el 18% de las chicas y de los chicos en la provincia de Formosa tiene un nivel de lectura básico, ¿no? Y es un dato muy sorprendente que no armoniza con los datos anteriores que tenemos de la provincia. Es una curiosidad de investigar de una provincia que suele tener datos estadísticos muy sorprendentes. Por ejemplo, vos sabés que si lo comparamos con el desempleo, la provincia de Formosa tiene el desempleo más bajo de todo el país, menos de un 1%, ¿no? Sorprende, ¿no? Sí, sí. Esos números, ¿no? Sería materia de otro programa y otro análisis, y la verdad es que tampoco podemos decir mucho en términos de estos resultados de las Aprender 2024 porque todavía no están publicados los microdatos, es decir, tenemos un resumen general y todavía no podemos, digamos, mirar con detalle la información, ¿no? Pero digo, acá hay un problema serio en la escuela argentina que me parece lo importante para destacar es que no es nuevo. ¿Sí? Y quienes venimos mirando los distintos datos, observamos que hay una realidad que tiende a estar consolidada, ¿no? Y yo te decía antes, tiende a coincidir con la evolución de la pobreza, con los volúmenes de pobreza en nuestro país, que fíjate que estamos, comillas, festejando que más de un tercio de la población en nuestro país es pobre, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿no? Tenemos de nuevo un tercio de la población en condiciones de pobreza, eso incide en las trayectorias educativas y de alguna manera me parece que agravado por determinados aspectos de la política educativa, explican este cuadro a nivel más general, ¿no? No Sí, podemos pensar la evolución del sistema educativo escindido de lo que ocurre en el conjunto de la sociedad, por eso les daba los datos de las trayectorias educativas de las madres, me parece que es importante pensarlo en relación a la pobreza, en relación al capital cultural que tienen las familias para acompañar esas trayectorias, si tienen o no tienen libros, si tuvieron o no tuvieron conectividad durante la pandemia y dispositivos, ¿no? Entonces, me ahora, parece que todo eso sobre incide esos para pensar puntos, este problema. sobre esos puntos en particular, ¿en cuánto ayuda que los chicos vean que sus padres leen o que los padres le lean? Sea la madre, el padre, ¿se puede determinar eso? ¿Surge de esto? Porque al mismo tiempo también habría que mirar qué pasa en la escuela privada y qué pasa en la escuela pública con respecto a eso y hasta dónde puede influir. Y la otra pregunta sería, ¿cómo juega el teléfono celular? Porque es posible que en muchos casos, o en 70 de 177 chicos tienen menos de 20 libros en la casa, pero es muy posible que tengan teléfono celular en la casa esa. Y hasta dónde Bien, esta pelea teléfono-libro perjudica a estas generaciones crecientes que si yo después lo que escucho de vos es cómo hacemos para revertir esto, porque parecería que en muchos casos es prácticamente irreversible. bien. En los dos aspectos que vos me preguntás son muy pertinentes para pensar. Está demostrado que las madres les lean a sus chicas y a sus chicos, esto incide en las competencias lectoras, lo mismo cuando
no solo, digamos, inclusive desde antes de que estén alfabetizados, ¿no? O sea, el hábito de la lectura mejora las competencias lectoras futuras de esas chicas y de esos chicos, ¿no? Em, en general, digamos, en las pruebas evidenciaban que había un nivel de lectura de las familias, digamos, pero está muy escindido en relación a esto que hablábamos antes de la posición y la condición de clase, ¿no? O sea, porque si en los hogares no hay libros, es difícil que te lean, ¿no? Que te puedan acompañar en la trayectoria. En términos de lo que serían los datos de expertos, de especialistas, esto incide y por eso es muy importante pensar una campaña, digamos, lectora a nivel nacional por fuera de la escuela, ¿no? Entonces, esto me parece que es un punto importante para sostener. Y vos planteabas antes, bueno, tal vez no tienen libros, pero tienen celulares. Y sí, efectivamente, tanto las pruebas a aprender como el UNICEF hizo un informe que se acaba de publicar también en mayo del 2025 que se llama Kids Online, chicos en línea, y que intenta mirar, bueno, el acceso a dispositivos y para qué los utilizan las chicas y los chicos entre 12 y 17 años. Ya no estamos hablando de tercer grado, sino de, digamos, adolescentes que están empezando a transitar la escuela secundaria. Y los números muestran, tanto los de las aprender, los chicos de tercer grado, como digamos, el informe de UNICEF, que hay un acceso muy precoz a los dispositivos por parte de las chicas y de los chicos. En general, el promedio en el cual obtienen su primer dispositivo, según las Aprender 2024, en tercer grado, más del 80% de las chicas y de los chicos tienen un celular propio. Y si no tienen un Ujú. celular propio, tienen acceso al celular a través del celular de su familia, madre, padre, digamos, o alguno de sus hermanos mayores, suponemos, ¿sí? Em, y vos me podrías preguntar, bueno, si tienen celular, efectivamente lo pueden utilizar para leer, ¿no? Y cuando se les pregunta para qué utilizan el celular, más del 80% de las chicas y de los chicos te dicen que lo utilizan para socializarse, digamos, es decir, digamos, hablar con sus amigas, sus amigos, o, digamos, para mirar videos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ¿sí? Y pensá que esas plataformas son muy distractivas en términos de la concentración y de la lectura. Es decir, digamos, no están preparadas para el acceso a libros digitales, que efectivamente podríamos Sí. encontrar un montón, ¿sí? Sino que el principal uso que le dan tiene que ver con la recreación. Entonces, no solo es la recreación, sino también que las plataformas o las aplicaciones que transitan no tienen que ver con el sostenimiento de la trayectoria escolar y además están formateadas, ¿sí? Para, bueno, ya sea por la aparición de publicidad o, digamos, por el mismo formato que circula allí, no se utilizan para leer, ¿no? Y de hecho hay todo un debate y hay una tendencia de nuevo mundial, digamos, que avanza, que tiene que ver con la limitación o la restricción del uso de los celulares en las escuelas, precisamente por esto, porque alteran la concentración y porque en general no están siendo utilizados, digamos, para como apoyo de la lectura, sino más bien, digamos, son elementos distractivos, ¿no? Entonces, a ver, hay un acceso muy temprano a los dispositivos, pero no tiene que ver con el uso escolar, ¿sí? O con el fomento de la lectura de esos dispositivos. Otra discusión es, ¿podrían utilizarse? Sí, podrían utilizarse, digamos, para eso, pero tendríamos que reformatear todo el uso del celular para que no te esté llegando una notificación cada 30 segundos, ¿sí? De fulanito te respondió este mensaje porque eso altera la concentración. Entonces, acá Romina, lo que hay que ver sí. es, bueno, digamos, efectivamente el libro físico y la reintroducción del libro físico es un fenómeno que se está produciendo a nivel mundial. Pensaba en el caso de Francia, en el caso de los países nórdicos. Entonces, por eso es que daba antes el dato de, bueno, a ver, la mayoría de las chicas y de los chicos de todo el país no tienen libros físicos en su casa, hay bibliotecas en las escuelas, pero de nuevo, cuando empezamos a mirar cuán frecuente es el uso de las bibliotecas, no siempre ocurre, ¿no?
¿Hay apoyatura de libros físicos en las escuelas? Sí los hay, digamos, y tienen que ver con las campañas de distribución de libros escolares, pero, digamos, no necesariamente es tan masivo como para suplir este déficit estructural que tienen las familias. Y como vos me preguntabas antes, sí, digamos, que las familias les lean, ¿sí? A las chicas y de los chicos es alta, pero pensá que solo 39 de cada 100 en las escuelas estatales tienen alguien que les lee, ¿sí? Con lo cual hay 6 de cada 10 chicas y chicos en las escuelas estatales, que son la mayoría de las escuelas en nuestro país, que no tienen alguien que les lea en su hogar, ¿no? Entonces, de nuevo, Gracias. incide en los Romina, resultados. no tenemos más tiempo. Te agradezco muchísimo que, primero, que nos hayas permitido escucharte como especialista en educación y segundo, que nos ayudes a pensar qué podemos hacer cada uno desde nuestro lugar para mejorar esto y tratar de revertirlo. Así que te queremos agradecer especialmente por tu tiempo. No, bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten en cualquier momento. Gracias, Romina. Hasta luego, buenas noches.